Queridos hermanos, una vez más estoy ante ustedes para reflexionar en torno a la palabra de Dios de la liturgia de este domingo. Hoy seguimos leyendo, al igual que el domingo anterior, al profeta Amós. Y Amós, que a mí me encanta cómo habla, porque Amós habla de una manera directa, sin tapujos, sin miedo. Él dice lo que tiene que decir, gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste. A mí me encanta el profeta Amós. Y él hoy nos invita a reflexionar sobre un pecado terrible a los ojos de Dios, que es el pecado de la indiferencia. Yo más de una vez he hablado sobre este terrible pecado de la indiferencia. Es un terrible pecado a los ojos de Dios. A veces nosotros no. A veces para nosotros más pecado es una cosa y otra, pero recordemos que lo importante aquí es lo que Dios piensa. Y un pecado terrible a los ojos de Dios es el pecado de la indiferencia. Mire lo que dice Amós: ay de aquellos que se sientan sobre asientos de lujo, sobre almohadones con hilos de oro, que comen espléndidamente, que beben vino, que usan perfumes costosos, pero, ahí viene el problema, pero no ven la desgracia del hermano, no ven la necesidad del otro. Ese es el pecado de la indiferencia, que yo nada más me preocupo de mí mismo, vivo yo como un príncipe, yo soy lo único que importa y no veo que el que está a mi lado está pasando gran necesidad. Es un pecado de egoísmo, es un pecado de encerrarse en uno mismo y lógicamente eso le duele mucho a Dios. En el corazón de Dios que nos ama tanto, eso duele. Miren lo que dice Amós al final. Dice: estos, los que así actúan, irán de primero al infierno. O sea, ellos tienen ganado, por decirlo de alguna manera, el pase a la condenación eterna. O sea, es un pecado gravísimo. La semana pasada veíamos que decía: de estos pecados de la injusticia, de estos pecados, te juro que nunca me olvidaré. Y ahora habla de la indiferencia, aunque no dice esa palabra, y justamente dice: los que así obran, inauguran, por decirlo así, su estadía en el infierno. No dice esas palabras, pero es lo que quiere decir. Entonces nosotros, ojalá que no caigamos en ese pecado de centrarnos demasiado en nosotros mismos, olvidando que a nuestro lado hay gente que sufre y pasa necesidad y necesita de nuestra ayuda, no de la ayuda, de mi ayuda, de tu ayuda, de nuestra ayuda concreta. El evangelio de hoy también va por la misma línea. Habla del pobre Lázaro y del rico Epulón. El rico Epulón banqueteaba diariamente, comía como un príncipe, banqueteaba espléndidamente cada día, dice Jesucristo en el evangelio, cada día. Y vivía como un rico, bien, porque era rico, pero no le prestaba atención al pobre. El pobre Lázaro tenía hambre y él se tenía que conformar con lo que caía de la mesa del rico. Y el rico no se daba cuenta. Murió Lázaro y fue al cielo. Murió el rico Epulón y fue al infierno. Aquí hay que aclarar algo. Lázaro no fue al cielo por ser pobre. Él fue al cielo por ser un hombre bueno. ¿Qué hacía de bueno Lázaro? No lo sabemos. Jesucristo no habla de eso. No está enumerando las virtudes del pobre Lázaro, no. Él simplemente está diciendo que él murió y fue al cielo porque era bueno. Y el rico Epulón no es que fue al infierno porque era rico, fue al infierno porque era malo. ¿Qué hacía de malo? No lo sabemos todo, pero sí sabemos de dos pecados que habían en el rico Epulón. El primero, ya lo hemos hablado, iluminados por la primera lectura, era un hombre indiferente ante el dolor del prójimo. Y vuelvo, insisto, eso es un pecado terrible a los ojos de Dios. Y el segundo pecado es que el rico Epulón había escuchado la palabra de Dios, había escuchado a Moisés y a los profetas y no les hizo caso. No les hizo caso. Por eso cuando él le dice a Abraham: pero déjame ir porque si resucitan los muertos. Y Abraham le dice: no, ya va, tienen a Moisés y a los profetas. Y él dice: pero no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque él mismo no le había hecho caso.
O sea que el primer pecado es la indiferencia, el segundo pecado es la falta de docilidad a la palabra. No porque yo escuche la palabra de Dios, ya soy un hombre bueno. No, yo tengo que dejar que esa palabra penetre en mí y transforme en mí lo que necesita ser transformado. Termino simplemente resaltando algunas verdades de fe que Jesucristo nos muestra hoy en el Evangelio. Primero, el infierno existe. El infierno existe. Y el infierno es un lugar horrible, terrible. ¿Por qué es un lugar horrible? Porque en el infierno no hay esperanza. No hay esperanza de encontrarse con Dios. En el infierno no se ve a Dios, no se contempla a Dios y es por toda la eternidad. Por eso el infierno es un lugar espantoso, porque ahí no hay esperanza. En cambio el cielo es un lugar hermoso. ¿Por qué? Porque está repleto de la presencia de Dios. Tú volteas para acá, aquí está Dios. Volteas para acá, aquí está Dios. Dios lo colma todo. El cielo es la perfección de la presencia de Dios. Y entonces ahí hay toda felicidad. En cambio aquí es toda tristeza. Vuelvo, insisto, porque se perdió la esperanza de poder contemplar a Dios cara a cara por toda la eternidad. ¿Qué nos invita hoy el Evangelio? A que nosotros vivamos de tal manera que no merezcamos ir al infierno. No, sino que alcancemos ese cielo para el cual hemos sido creados. Hemos sido creados tú y yo y todos los seres humanos. Hemos sido creados para el cielo, para habitar eternamente en el cielo. El infierno es la condenación eterna y estamos llamados al cielo, no al infierno. Así que vivamos de tal manera que le demostremos a Dios que queremos alcanzar ese cielo que Él nos tiene preparado y que sabemos que el infierno existe y que queremos evitar ir para ese lugar del castigo eterno. Que la bendición de Dios esté con todos nosotros y que esa bendición nos haga encaminarnos por el camino del cielo según la santa voluntad de Dios. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.